Hola a todos, hoy 23 de marzo, lunes 23 de marzo. Solemos pensar que hay que ir al psicólogo cuando hay un problema, que la psicología empieza cuando aparece un trastorno, cuando hay un diagnóstico, un síntoma claro, algo que se puede nombrar como enfermedad. Pero la realidad es otra. Muchas vidas no se tuercen de golpe, se van desviando poco a poco. No hay un momento claro en el que todo cambia. No hay un punto en el que puedas decir, aquí empezó el problema, aquí empezó el trastorno. Lo que hay o lo que suele haber es una acumulación de pequeños cambios que no generan alarma en el momento, que no te llama la atención, pero que con el tiempo acaban teniendo peso. Es lo que yo llamo patología cotidiana. Pequeñas reacciones desproporcionadas que se repiten, dar más importancia de lo que tiene a cosas pequeñas, quedarte enganchado a un comentario, responder de más o no responder cuando deberías, decisiones que se posponen, cosas que no se dicen, formas de pensar que no se revisan, e interpretaciones que se repiten una y otra vez, distorsionando la realidad. Nada de eso parece importante cuando ocurre. No te obliga a parar, no te llama la atención, pero va marcando una dirección. Y cuando miras con perspectiva, no es que haya pasado algo concreto, es que poco a poco te has ido alejando de un funcionamiento más equilibrado sin darte cuenta. Y no por algo grave, sino por algo mucho más cotidiano. Por eso digo, no estás mal, pero eso no significa que todo esté bien. Y si miramos los datos así como objetivamente, solo una parte de las personas llega a desarrollar un trastorno clínico claro, pero muchas más viven con formas de funcionamiento que generan malestar, dificultades y deterioro sin que eso llegue a convertirse en un diagnóstico. Y ese espacio intermedio que no es clínico, pero tampoco está funcionando bien, es mucho más amplio de lo que parece. Lo clínico es solo la parte visible, pero el funcionamiento que lo precede es mucho más frecuente. Esta patología cotidiana que está ahí, tan presente. De hecho, alejándome un poco de lo cotidiano, aproximadamente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 4 personas desarrollará algún trastorno psicológico a lo largo de su vida. Pero eso no aparece de la nada, vuelvo a decirlo. Antes de lo clínico, existen estas formas de funcionamiento que llevan tiempo repitiéndose, deteriorando y configurando la vida sin que se identifiquen como problema. Si vamos al origen, patología, la palabra patología viene del griego pathos, que tiene que ver con lo que se padece, con lo que afecta, con lo que se siente, y logos que es estudio, es comprensión. Es decir, patología es el estudio de aquello que genera sufrimiento o alteración. Pero en la práctica solo usamos esta palabra cuando ya hay enfermedad, cuando el problema es evidente. Y eso deja fuera todo lo anterior, todo ese proceso lento en el que algo empieza a no funcionar bien, pero todavía no se nombra, pero está generando sufrimiento, generando malestar. Y lo mismo ocurre con la palabra enfermedad. Viene del latín infirmus, a ver si lo pronuncio bien, que significa no firme, que ha perdido la firmeza sin estabilidad, es decir, pérdida de equilibrio.
Y eso es importantísimo porque antes de que algo sea clínico, antes de que haya un diagnóstico, lo que suele ocurrir es que se pierde el equilibrio. Se pierde el equilibrio en una relación, se pierde el equilibrio en una familia, se pierde el equilibrio en la forma de tomar decisiones, se pierde el equilibrio en cómo una persona se relaciona consigo misma y eso no ocurre de golpe, se construye con el tiempo a través de dinámicas que se repiten, que se mantienen, que dejan de cuestionarse, que se integran, que se asumen y terminan formando parte de lo que se percibe como normal, aunque no lo sea, aunque no sea normal. Porque no es normal vivir interpretándolo todo en clave personal, ni mantener relaciones desde la desconfianza, el autoengaño o la necesidad constante, o convertir pequeños conflictos en discusiones que se alargan, que se deforman y terminan siendo mucho más grandes de lo que eran. No decir lo que te pasa, no expresar lo que sientes y esperar que el otro lo entienda sin decirlo, evitar conversaciones importantes, también mantener esos silencios que van generando distancia o adaptarse constantemente para no incomodar, hasta dejar de estar de forma real en la relación. Tampoco decir que todo está bien cuando no lo está, ni complicar lo sencillo, ni reaccionar desde el orgullo en lugar desde el vínculo saludable, o vivir a la defensiva, como si todo fuera un ataque, necesitar tener razón por encima de entender, pedir sin decir lo que necesitas, frustrarte porque no recibes las cosas como esperabas, o esperar que el otro adivine, o medir constantemente lo que das y lo que recibes como si todo se tratara de un intercambio, guardar cosas durante días o semanas y sacarlas en el momento menos adecuado, castigar también con el silencio, hablando del silencio otra vez, o generar distancia como forma de control, evitando lo importante y quedarse solo en lo superficial. No es normal, todo esto no es normal, no lo es. Sin embargo, ocurre constantemente. Y ahí está el problema, que lo frecuente se confunde con lo normal. Y todo esto no es una enfermedad, pero acaba deteriorando, desgastando, desequilibrando y en algunas ocasiones, voy a decirlo así, y en algunas ocasiones trastornando. Y todo esto es patología cotidiana que se ha normalizado. No es una enfermedad en sentido clínico, pero sí es una forma de funcionamiento que con el tiempo produce ese deterioro, ese desgaste, ese cansancio, ese agotamiento e incluso esa clínica en determinadas ocasiones o en determinados casos. No de forma evidente, no de forma dramática, pero sí constante. Y esto es importante porque no estamos hablando de errores puntuales, no me refiero a errores puntuales. Estamos hablando de cómo funcionas o cómo se funciona de manera habitual. Porque errores puntuales tenemos todos. Todos cometemos esos errores o tenemos esos errores puntuales. Una reacción desproporcionada en un momento concreto, un silencio cuando habría que haber hablado, una respuesta más dura de lo necesario, incluso un ataque. Eso ocurre, forma parte del humano. Pero el problema no es eso. El problema es cuando deja de ser puntual y empieza a repetirse, cuando ya no es algo que pasa una vez, sino una forma habitual de funcionar. Y ahí es donde deja de ser un error y empieza a ser un patrón.
formas de pensar que se repiten, formas de interpretar que distorsionan, formas de reaccionar que se automatizan y que acaban organizando tu vida sin que te des cuenta. Y todo esto no es puntual, es una forma de funcionamiento, una manera de pensar, de interpretar y de reaccionar que se repite en el tiempo y que acaba organizando tu vida sin que te des cuenta. No es algo que haces a veces, es desde dónde haces las cosas, desde dónde decides, desde dónde te relacionas, desde dónde interpretas lo que ocurre. Y eso, aunque no sea evidente, tiene efecto. Va mermando poco a poco, va desgastando, como os digo, va reduciendo el margen. Y cuando ese funcionamiento se mantiene en el tiempo, empiezan a aparecer otras cosas. ¿Qué aparece? Aparece la ansiedad, aparece la angustia, esa inquietud constante, ese cansancio emocional, la depresión. Lo que en un principio no era clínico, empieza ya a acercarse a lo clínico. Y no porque aparezca de repente, sino porque se ha ido construyendo. Nada de esto parece un problema clínico y ahí está la clave, porque no se identifica como problema, se interpreta como forma de ser, yo soy así. Pero hay una diferencia importante, no todo lo que llamas tu forma de ser es identidad. Muchas veces es un patrón aprendido, un patrón que en algún momento tuvo sentido, pero que sigue activo aunque ya no funcione. Una forma de funcionar que has repetido tantas veces que ya no la cuestionas en tu manera de pensar, de interpretar, de reaccionar, que se ha ido consolidando con el tiempo. No aparece porque sí, se aprende en la historia personal, en lo que has vivido, en cómo has tenido que adaptarte, en lo que en algún momento te sirvió para manejar una situación, una relación, una emoción. Y por eso tenía sentido o tiene sentido. Pero el problema es que lo que en un momento quizás te fue útil puede dejar de serlo, pero el patrón sigue activo, sigue operando en automático, sin revisarse, sin ajustarse y acaba aplicándose a situaciones distintas, a contextos nuevos, a relaciones diferentes, aunque ya no encaje. Por eso no lo ves, porque no lo vives como algo que haces, lo vives como algo que eres. Y esos patrones tienen consecuencias, acaban teniendo consecuencias, no siempre visibles al principio, pero acumulativas. Y van condicionando las decisiones que tomas, se van filtrando en las relaciones, van limitando las opciones. Y poco a poco, sin darte cuenta, la vida, tu vida se va estrechando. No porque no puedas más, sino porque siempre estás funcionando desde el mismo lugar. Y aquí quizás aparezca una de las preguntas más importantes. ¿Por qué cuesta tanto ver esto? ¿Por qué? Pues porque reconocerlo implica algo incómodo, implica cuestionar cómo funcionas, implica revisar decisiones pasadas, implica admitir que algo que llevas años haciendo puede no estar funcionando y eso, todo eso, tiene un coste. Porque cuando lo ves, ya no puedes no verlo. Y lo voy a repetir, cuando lo ves, ya no puedes no verlo. Ya no puedes seguir explicándote igual. Ya no puedes mantener algunas narrativas sobre ti mismo, sobre ti misma, sin que algo no encaje. Porque las narrativas que construimos para explicarnos lo que nos pasa no es que sean mentira en el sentido literal muchas veces, son interpretaciones que encajan, que ordenan lo que ocurre y que nos permiten seguir adelante sin demasiado conflicto, pero no siempre son ajustadas. A veces simplifican, a veces desplazan la responsabilidad, a veces colocan fuera lo que también tiene que ver con uno. Y eso es autoengaño. He hablado de ello en muchas otras ocasiones.
y no como algo consciente, sino como una forma de protegerse, de no tener que revisar demasiado, de no tener que moverse, porque mientras la historia encaja o la historia encaje, no hace falta cambiar nada. Y el problema es que esas narrativas no solo explican la realidad, también la mantienen. Y entonces ver incomoda, porque obliga a asumir responsabilidad, no en el sentido de culpa, no pretendo ir por ahí, sino en el sentido de reconocer tu papel en lo que te ocurre. Y eso no siempre es fácil, porque implica aceptar que algo que llevas años haciendo puede no estar funcionando, que decisiones que pensabas coherentes quizá no lo eran tanto, que relaciones que dabas por entendidas estaban mantenidas desde lugares poco ajustados. Y eso duele, no por lo que pasa afuera, sino por lo que implica hacia adentro. Por eso muchas veces no se mira, no porque no se pueda ver, sino porque verlo obliga a moverse. Y moverse implica incertidumbre, cambio y en muchos casos dejar de hacer lo que hasta ahora te daba una cierta sensación de control. Por eso la mente hace algo muy eficaz. No cambia lo que haces, cambia cómo lo entiendes. Lo justificas, lo normalizas, lo integras y así puedes seguir igual, sin conflicto. Y no porque sea un fallo, esto no es un fallo, es un mecanismo de protección. A corto plazo reduce la incomodidad, pero a largo plazo mantiene el problema y lo hace más y más grande, porque lo que no se revisa se repite y lo que se repite se consolida y lo que se consolida acaba definiendo tu vida. Por eso la psicología no empieza en la enfermedad, empieza mucho antes. Empieza cuando eres capaz de ver cómo estás funcionando, no para juzgarte, no para etiquetarte, sino para entender, para darte cuenta y entender. Y como os digo, no estoy hablando de algo fijo, no estoy hablando de identidades, estoy hablando de patrones. Y los patrones, precisamente porque se han aprendido, se pueden modificar, se pueden modificar. Y revisar esto a tiempo importa. Importa porque hay formas de funcionar que si no se miran, se van consolidando, como estoy repitiendo a lo largo del podcast, se van consolidando y terminan generando un daño que luego cuesta mucho revertir. Y ¿vale la pena? Yo a veces pregunto, ¿vale la pena? No hace falta esperar a estar mal o que todo se tuerza. A veces basta con comparar y mirar cómo estás funcionando, cómo estamos funcionando. Y también lo digo desde la experiencia como psicóloga, todo esto se puede entender, se puede ver, es incómodo, pero después de verlo puedes entenderlo y desde esa comprensión puedes cambiarlo, porque cuando lo ves y cuando lo entiendes aparece margen y cuando hay margen se puede intervenir. No es inmediato, quizás no sea inmediato, aunque a veces tengo que decirlo, lo he visto de forma inmediata, el cambio. Puede que no sea fácil, pero es posible. Así que no estás mal, pero eso no significa que todo esté bien. Y entender esa diferencia cambia muchas cosas. Hasta el próximo lunes.